ministre. En medio de abucheos contra la primera ministra, el gobierno francés activó el artículo 49.3 que le permite aprobar la reforma de las pensiones sin someterla al voto de la Asamblea Nacional. La decisión ha desatado la indignación de oposición, que ahora puede presentar una moción de censura, y de los sindicatos que ya protestan en las calles. Tenemos reporte desde París. Estados Unidos publicó las imágenes del supuesto derribo de uno de sus drones militares en el Mar Negro tras chocar con un caza ruso. Según la Casa Blanca, el incidente mostró la agresividad de Moscú, y el Kremlin insistió en que el episodio muestra la intervención de Washington en Ucrania. En Irán, este jueves se cumplen 6 meses desde que Mahsa Amini murió bajo custodia de la policía de la moral. La muerte de la joven kurda desató revueltas masivas en contra del gobierno fundamentalista de Teherán, que han marcado un antes y un después en la sociedad iraní. Tenemos reporte. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos de nuevo esta edición informativa en Francia, porque hoy ha sido un día de convulsión política. El Gobierno ha activado el artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de la polémica reforma de las pensiones. La activación del 49.3, ¿qué implica? Que el Ejecutivo impide el debate y la votación sobre el texto en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la única manera que tiene ahora la oposición de rechazar la propuesta es con una moción de censura contra el gobierno. El uso del 49.3 ha aumentado los niveles de indignación entre sindicatos y oposición. Recordemos que la mayoría de franceses se opone al texto y que los sindicatos han logrado movilizaciones masivas en las calles del país. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron ha declinado hasta ahora reunirse con los líderes sindicales y ha usado este artículo, el 49.3, precisamente ante la posibilidad de que la Asamblea Nacional rechazara el texto. Y a esta hora cientos de personas han protestado o protestan todavía en distintos puntos del país contra la decisión del gobierno. Nuestro periodista Luis Miguel Cabrera nos manda el siguiente reporte desde la capital francesa. La cólera tras la aprobación a la fuerza de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron salió desde la Asamblea Nacional hasta sus inmediaciones, donde varios cientos de personas se congregaron al llamado de la organización intersindical. Hace unos minutos las personas que estaban congregadas aquí fueron evacuadas hacia el otro lado de la Plaza de la Concordia, donde me encuentro cerca del Hotel Ritz, por un dispositivo de seguridad de los cuerpos republicanos de seguridad que están desplegados en este momento aquí en la Plaza de la Concordia. Como podemos ver, aquí a mi derecha están bloqueando también el acceso en la avenida de los Campos Elíseos. Todo esto ocurre a pocas horas de la aprobación de la reforma de pensiones y tras el llamado de esa organización intersindical a una 9ª jornada de manifestaciones en todo el país a partir del jueves próximo o el jueves próximo, luego de este fin de semana, donde se realizarán también manifestaciones en varias partes del país. Así que la batalla por la reforma de pensiones en el legislativo acaba de concluir, pero aquí en la calle continúa. Y vamos con otra de las noticias del momento, y es que Estados Unidos y Rusia siguen manteniendo versiones encontradas sobre lo ocurrido con el dron de Washington derribado sobre el Mar Negro tras chocar contra un caza ruso. El Kremlin niega la versión estadounidense y afirma que la colisión se debió a un giro brusco del aparato de Estados Unidos. Además, Moscú señala que el episodio revela la intervención de Washington en Ucrania. Más detalles en el siguiente informe. Estas imágenes difundidas por Estados Unidos muestran cómo su dron cae en el Mar Negro tras aparentemente chocar con una aeronave rusa. En esta última escalada de tensiones entre Estados Unidos y Rusia, a pesar de las imágenes, mientras que Washington sostiene que el avión no tripulado fue alcanzado por un caza ruso, Moscú sigue negando que se produjera contacto alguno. Algo por lo que el miércoles los ministros de defensa de ambos países iniciaron conversaciones telefónicas. No hablaré en nombre del ministro Shoigu, ni entraré en los detalles de nuestra discusión. Me limitaré a reiterar que Estados Unidos volará y operará allí donde lo permita el derecho internacional. Ahora bien, nos tomamos muy en serio cualquier posibilidad de escalada y por eso creo que es importante mantener abiertas las líneas de comunicación.
I believe it's important to keep the lines of communication open. Es el primer incidente directo entre Rusia y Estados Unidos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Según Washington, es una prueba de comportamiento agresivo y arriesgado del Kremlin en aguas internacionales. Y según Moscú, el dron demuestra la implicación de Estados Unidos en la guerra y advierte que podría provocar más tensiones. Se constató que los drones estratégicos letales estadounidenses en la costa de Crimea tuvieron una actitud provocativa y crearon condiciones para una escalada de la situación en la zona del Mar Negro. Tras este incidente, ambas naciones dicen querer evitar una escalada, pero con las relaciones en un punto crítico podrían producirse consecuencias diplomáticas. Y entre tanto, durante un encuentro con la élite empresarial rusa, el presidente Vladimir Putin afirmó que su país está enfrentando una guerra contra las sanciones internacionales y urgió a los empresarios crear un nuevo modelo de economía rusa. Desde Moscú, Xavier Colás con los detalles. El presidente Putin se ha reunido por primera vez desde el inicio de la invasión con la élite empresarial rusa. Muchos de esos empresarios están bajo sanciones por culpa de lo que Putin llama la operación militar especial, su guerra en Ucrania. Algunos de esos empresarios le han dicho que tienen dificultades para acceder a las tecnologías occidentales con esta nueva situación de sanciones. Putin les ha pedido que inviertan en su país para que así Rusia pueda capear lo que Putin ha calificado de guerra de sanciones occidental. El presidente Putin les ha pedido que pongan su patriotismo por delante de las ganancias y ha elogiado la resiliencia de Rusia. Es verdad que la contracción del 2% de la economía del país ha resultado un pronóstico mucho mejor que los malos augurios que se cernían sobre la economía rusa, aunque la mayoría de expertos creen que va a pasar mucho tiempo hasta que Rusia pueda volver a obtener el crecimiento de tiempos pasados. Y en otras noticias, en Irán se cumplen hoy 6 meses desde que la joven Mahsa Amini murió bajo custodia de la policía de la moral, que recordemos la detuvo por llevar mal puesto el velo. La muerte de la joven kurdo iraní desató una ola de protestas masivas bajo lemas como Mujer, Vida y Libertad o Muerte al dictador. Además, las movilizaciones contra el gobierno fundamentalista de la República Islámica se acentuaron por la mortal represión ejercida por la fuerza pública. Desde Teherán, nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos cuenta cómo está el país 6 meses después de un estallido social que supuso un antes y un después para la sociedad iraní. Irán está lejos de ser el mismo país que lo era hace 6 meses por múltiples motivos. Uno de ellos por este velo que se han dejado caer muchísimas mujeres, incluso muchas de ellas se han quitado. Después de que Mahsa Amini, esa joven de 22 años, muriera después de haber sido capturada por la policía de la moral en una calle del centro de Teherán, no muy lejos de aquí, por no llevar supuestamente bien su velo, a pesar de que las autoridades han negado atropellos en contra de esta joven, es que cuando estaba capturada sufrió una muerte cerebral. Para muchas miles y miles de jóvenes que han sido capturadas durante estos años por esta policía y han sido testigos de los atropellos, para ellas esto no es un argumento y acusan a esta policía de haber sido la causante de la muerte de esta joven, y por eso de allí esas protestas que sacudieron al país inmediatamente después de su fallecimiento, y también porque la mayoría de las mujeres, y la mayoría de ellas muy jóvenes, también hicieron estas protestas quitándose el velo, lo que ha cambiado no solamente al país, sino también a la actitud del régimen de la República Islámica, que reprimió con enorme violencia esas protestas. Más de 500 personas fallecieron durante las primeras semanas, especialmente así lo han monitoreado organizaciones de derechos humanos que siguen la situación en Irán. Miles y miles de personas, muchos de ellos jóvenes estudiantes, terminaron en prisión. Pero respecto al velo, lo que ha hecho la República Islámica es tratar de mirar hacia otro lado, al menos cuando las personas no cantan eslóganes políticos en la calle. Han tratado de reimponerlo de otra manera, por ejemplo, cerrando cafés y restaurantes o monitoreando las calles con cámaras, pero esto es bastante difícil. Esto hace que este haya sido uno de los grandes cambios en este año persa que terminará el 21 de marzo. Muchos también saben que gran parte de la población o un gran sector se alejó del régimen, mucha de ella ya lo estaba, pero la manera como reprimieron estas protestas hizo que mayor parte de la población estuviera descontenta con sus autoridades.
Y en Grecia, empleados de trenes, barcos, aviones y del transporte público en general paralizaron sus operaciones en una protesta masiva en contra de la precariedad del sector de los transportes. Cerca de 40.000 personas participaron en una movilización que sigue con las demandas de mejores condiciones e inversiones en los servicios, demandas desatadas a raíz del choque de trenes en que murieron 57 personas el 28 de febrero. Juan Pablo Lucumí tiene más detalles. Por aire, tierra o mar, el transporte se detiene en Grecia. Conductores de trenes, barcos, aviones y del transporte público de las principales ciudades apagaron el motor de sus vehículos para protestar por el accidente más grave del país, en el que murieron 57 personas el pasado 28 de febrero. El accidente se dio entre un tren de 350 pasajeros y un tren de carga. Ambos colisionaron de frente en la región central griega de Tempi, cerca de Larisa. Tras el suceso, los trabajadores han denunciado la falta de inversión pública y la deficiencia de las medidas de seguridad en el ferrocarril griego. Creo que las medidas deberían haberse tomado hace mucho tiempo y no deberían estar esperando a que sucediera un accidente para tomarlas. De igual manera, sean cual sean las medidas, no aplacarán el dolor del pueblo. En la huelga de hoy, que se espera sea de 24 horas y que llegó hasta inmediaciones del Parlamento, fue convocada por los sindicatos más grandes del sector público y privado. La gente está muy enojada, pero tampoco saben qué hacer. No podemos cambiar repentinamente a todos los políticos. Entonces, ¿qué podemos hacer? La gente no sabe, la gente está muy triste, ni siquiera sabemos qué hacer en las próximas elecciones. No sabemos qué hacer. Una vez frente al Parlamento, las manifestaciones estallaron en enfrentamientos con la policía, con gases lacrimógenos, piedras y bombas molotov. La semana pasada, miles de personas salieron a las calles en lo que fue una de las mayores protestas contra el gobierno que asumió en 2019. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis, cuyo mandato finaliza en julio, se disculpó públicamente por el accidente y prometió modernizar las líneas e impulsar la mano de obra en el sector ferroviario. Y en noticias económicas, el Banco Central Europeo mantiene lo previsto, subiendo 50 puntos básicos los tipos de interés para tratar de aliviar la inflación. Las principales bolsas del continente respondieron positivamente al anuncio y cerraron al alza tras haber tenido resultados negativos el día de ayer por la caída de las acciones del banco suizo Credit Suisse. Nos amplía nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Pese a las turbulencias del sector financiero de los últimos días, el Banco Central Europeo ha decidido mantener su hoja de ruta y ha aumentado en 50 puntos básicos los tipos de interés, llegando así al 3,5%. La decisión se toma después de la caída del Banco de Silicon Valley de Estados Unidos y la crisis de las últimas horas del Credit Suisse. En lugar de moderar los tipos, tal y como preveían algunos analistas, ha decidido mantener esta hoja de ruta, de seguir adelante, pero con un mensaje claro de que en caso de que sea necesario inyectará liquidez para evitar cualquier tipo de problema en una hipotética crisis financiera. En cualquier caso, el Banco Central Europeo ha argumentado su decisión porque tampoco tenía más margen. La inflación sigue disparada en toda la eurozona con más de un 8%, especialmente encarecidos los alimentos y muy lejos del objetivo del 2%, que es el que tiene el Eurobanco en mente y por lo tanto era necesario actuar, ha asegurado su presidenta Christine Lagarde. Aún así, debido a las incertidumbres, el Eurobanco de momento no desvela qué va a hacer en el futuro, si va a seguir esta senda de seguir subiendo los tipos, porque necesita decidir exactamente qué es lo que va a hacer con unos datos financieros y económicos en la mano. De todas formas, el Banco Central Europeo ha querido llamar a la calma de que ahora mismo no se está en la misma situación que la crisis financiera de 2008, que la banca es solvente, que es fuerte y descarta de momento cualquier crisis de liquidez. Las autoridades chinas aseguran que Estados Unidos no ha aportado pruebas de que TikTok suponga una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y piden a Washington que deje de propagar información falsa. El comentario responde a la amenaza de la administración Biden hacia la compañía propietaria de TikTok, ByteDance, con sede en Beijing. El Departamento del Tesoro estadounidense comunicó a la empresa china que si no se vende TikTok, Estados Unidos plantea
plantea prohibir el uso de la aplicación por temor a que los datos de los 100 millones de usuarios estadounidenses lleguen a manos del Estado chino. Llegamos así al fin de esta emisión, pero sigan con nosotros y más información en France 24 y France24.com.